Tiene un ganador argentino en dobles, Horacio Ceballos, o Cebolla, como se le dice habitualmente a Horacio. 40 años para él, ganó en dupla con Marcel Granollers el Grand Slam de los Estados Unidos, levantando ante la dupla británica 3 match points para ganar en 3 sets. El gran Horacio Ceballos, que cuenta lo que fue este partido y obviamente con 40 años ser doble campeón este año de Grand Slam. Sí, triple match point, no lo puedo creer. Por eso te digo, no tiene mucha explicación a veces tenística este tipo de partidos, una final. No sé cómo hacen cine, Alcaraz, todo esto para salir a jugar solitos acá adentro, es increíble. ¿Qué sentís, Cebolla? No, una alegría inmensa, una satisfacción única de 25 años acá en el circuito, nunca pudiendo ganar un Grand Slam y de repente en el mismo año ganamos 2, es una locura. Bueno, ahí está, el gran Horacio Ceballos que ganó el US Open. Esto fue en doble porque en single ganó Alcaraz. 22 años para Alcaraz. Se lleva el Grand Slam frente a Jannik Sinner, al italiano, ganándole en 4 sets. Alcaraz ya es el número 1 del mundo. Tiene 6 Grand Slams Alcaraz. A esta altura, para dimensionar lo que es este español, a esta altura, María, con 22 años... Rafa Nadal tenía 5 Grand Slams, Djokovic tenía un Grand Slam y Federer tenía un Grand Slam. Alcaraz tiene 6 Grand Slam. Esto es lo que demuestra lo que es este tremendo español que recupera el puesto de número 1 del mundo. Bueno, acá estamos, nosotros también somos deportistas a nuestra manera, nos movemos con dificultad, porque Sobre fuimos la carrera de Madrid, que es espectacular. Nunca los vi tan golpeados. Claro, nos cuesta la sentadilla, pararnos del asiento es costosa. Guido hizo 6 kilómetros, nosotros 25. Hermosa la carrera de Madrid, gracias, la pasamos increíble. Y también fuimos a ver ballenas con toda tu familia. Sí, totalmente. Gracias a la gente de Punta Tombo Turismo. Tiene unos guías que, bueno, nos contó. No, son buenísimos. Néstor el guía era una enciclopedia. Sí, y Hidrosport también avistajes, nos llevaron había un montón de ballenas y además son realmente, tanto el capitán como el guía te cuentan, te muestran divino ahí. La verdad en que sí, Punta uno se va Pirámides. mucho más instruido de ese mundo de las ballenas, independientemente de lo que es la maravilla natural de verlas ahí nomás. Ahí nomás. Sí. ¿Disfrutaron los niños? Fue hermoso, sí, absolutamente, bueno. Fue hermoso. No solamente ballenas, porque había lobos marinos, delfines. Sí. Había un poco de todo. Sí. Elefantes marinos. No, es alucinante ver a las ballenas hacer sus... ¿Y se escuchaba que supuestamente se estaban apareando? No, estábamos en el Rush and Drive, no se escuchaban que se estaban apareando. Eso fue una cosa que nos dijo el señor David. Pero los escuchamos cuando salimos a hacer el avistaje, pero no desde el hotel. Bueno, David se va a hacer una intervención que lo va a tener unos días afuera. Suerte, David. Bueno, gracias. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, David. Vamos a dejar todo, o una parte. Vamos a dejar una pequeña, un organito en el quirófano. Suerte. ¿Querés comer rico de verdad? El grupo de Lo de Jesús pensó en vos. Carne premium, recetas caseras y la experiencia de un restaurante de primera directo a tu casa. Lo de Jesús, la Malbequería y Doña Lola desde Palermo, Belgrano, Caballito y Barrio Norte. El mejor delivery premium. Pedí en tu plataforma de delivery favorita y seguilos en Instagram, @Lo de Jesús Delivery. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. ¡Yendo! Fiesta de pintura en Rex. Del 8 al 15 de septiembre hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. En pinturas, herramientas, hogar y más. Cliente Santander 10% extra y 12 cuotas. En Rex te atendemos mejor. Aplica restricciones. Consulta bases en somosrex.com o en santander.com.ar. Cómica Buenos Aires. Los 4 jueves de octubre en el Teatro Metropolitan, Diego Scott presenta a los mejores comediantes de Love y con el cierre de 4 grandes de la comedia. Fede Ciruní, Juan Barraza, Fernando Sangiao y Sebastián Weinreich. En octubre, Cómica Buenos Aires en Teatro Metropolitan. Entradas en PlateaNet.
Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. En La Cabrera vas a vivir una experiencia única, disfrutando el sabor inigualable de las mejores carnes. Vení a redescubrir la verdadera parrilla argentina. Te esperamos en Cabrera, esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8 de la mañana de este día algo ventoso con alguna ligera inestabilidad. 12 grados 6 ahora, 18 la máxima. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer el gobierno recibió una derrota fuertísima en la provincia de Buenos Aires. El reverso de eso es el gran triunfo del peronismo, encabezado en este caso por Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue el que tomó la decisión de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires desde el año 49 del siglo pasado, que no ocurría que la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, tuviese elecciones separadas de las elecciones nacionales. Y en este caso Kicillof tomó esa decisión muy cuestionado por la Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner. Hubo meses y meses de discusión, pelea y rispideces por esta decisión que había tomado ayer Kicillof. Por eso lo primero que se escucha cuando Kicillof sube al escenario en La Plata es morón bombón, Axel conducción. La presidenta del Partido Justicialista es Cristina Fernández de Kirchner, que estando presa estaba en su casa junto a Máximo Kirchner, mandó un mensaje, pero de hecho cuando saluda a los que fueron sus aliados en esta elección, Kicillof saluda primero a Sergio Massa y después a Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual ahí hay también la consolidación de Kicillof de un proyecto nacional, si no distinto, pero por lo menos con cierta autonomía respecto del kirchnerismo. Kicillof, que interpretó la elección como una exigencia del electorado de torcer el rumbo económico fundamentalmente. Ese fue el discurso, hizo un discurso nacional, hablando en contra del ajuste, señalando que, bueno, defendiendo la educación, la salud pública, el Garraham, el tema de los discapacitados, tomando un discurso muy nacional Kicillof, ayer planteando que ese había sido el mensaje en la provincia de Buenos Aires. Al revés, lo que hizo Javier Milei fue plantear que en realidad esto es una cosa que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, que hubo algún error, que van a tener que hacer algún tipo de autocrítica, pero reafirmó el rumbo fuertemente. Que dijo ayer Milei que iban a mantener el mismo rumbo cambiario, que iban a mantener, ponderó a todo su equipo de gobierno, con lo cual es muy difícil ver hacia dónde llevaría esa autocrítica. Él dijo, vamos a corregir errores, vamos a hacer una autocrítica. Tuvimos una derrota, no tuvimos el resultado que esperábamos, pero la verdad es que a continuación dijo, todo sigue como está. Entonces, claro, hay un mensaje a los mercados y ahora vamos a ver por qué, pues es un momento muy delicado. Pero antes, alguna referencia a lo que pasó. Estábamos mirando recién los números con Dani Steingart. Fue un triunfo muy grande. ¿Por qué? Porque el peronismo ganó en 6 de las 8 secciones electorales. Porque el peronismo ganó con comodidad la primera sección electoral, que es la que tiene los municipios del norte, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde estaba Catopodis, que es el ministro de Obras Públicas de candidato de Kicillof, y él mismo nos había dicho, bueno, a mí me toca una muy difícil. Creían que la pelea contra Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, uno de los intendentes del PRO, llegado a los libertarios, iba a ser una pelea mucho más complicada. No ganó con comodidad la primera sección electoral, ganó como siempre gana con mucha comodidad la tercera sección electoral, que es la que tiene La Matanza, Avellaneda, Quilmes, los municipios del sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasó también? Ganó, fue muy fuerte en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Ahí tuvo por un lado el efecto de que los intendentes radicales y del PRO que no se sumaron a los libertarios le mordieron votos a esta tercera fuerza Somos, fue más fuerte en el interior de la provincia y seguramente le habrá sacado votos a los libertarios. Pero a la vez lo que pasó ahí, estábamos mirándolo, me decía Dani Stengar, en el interior el PJ, el peronismo, sacó el 40% de los votos. Es una muy buena base. Pensemos que ahí está el electorado más antiperonista, el electorado del campo. Ahí sacó el 40%. En el conurbano en promedio sacó el 51%, con elecciones muy extraordinarias en algunos distritos del conurbano sur, caso Avellaneda, más del 60%, Ensenada, más del 65% de los votos. Con lo cual es un triunfo muy contundente el que tuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires ayer. Es difícil de comparar con algo, por esto mismo que decíamos, como es la primera vez que esto ocurre, ¿contra qué lo comparás? Bueno, se puede comparar contra la elección del 2023, la última elección presidencial con Massa presidente, con una salvedad. Por un lado es una elección local versus aquella era una elección nacional, y una segunda salvedad que es que participó menos gente. Entonces hubo un 10% aproximadamente menos de participación electoral, cosa que confirma el hecho de que en elecciones locales la participación tiende a bajar. De todas maneras, no cayó tanto, pero sí cayó 10 puntos la participación electoral. Y ahí Massa había sacado el 43% de los votos. El peronismo saca, entre los que fueron a votar, que fueron menos, pero saca esta vez 47% de los votos. O sea que en términos de porcentaje, Kicillof sale muy fortalecido después de esta elección. Faltan ahora 37 días hábiles o un poquito más, no sé cuántas semanas serán, estamos a 8 de septiembre al 26 de octubre para la elección nacional en la provincia de Buenos Aires. Milei ayer dijo, 33%, porque la diferencia fue casi 14 puntos, es una diferencia gigante. Se esperaba una relación pareja, 5 puntos, 7 puntos, cerca de 10 ya es un montón. Bueno, 14 puntos de diferencia. Este 33% que sacaron los libertarios en toda la provincia, dijo Milei, es nuestro piso. Es decir, tenemos para crecer, 33,7. En cambio, dice Milei, el 47 que sacó Kicillof es el techo. Bueno, si fuese el techo es una muy buena elección si el peronismo ratifica el 47% de los votos en octubre. Pero es cierto que daría la sensación de que, bueno, hay que ver a aquellos que no fueron a votar por qué se inclinan, por qué este resultado. Es obvio que lo territorial juega en esto cuando los intendentes estaban en la boleta, muchos de ellos fueron candidatos testimoniales, pero evidentemente también hay una buena ponderación de las intendencias en estos votos. Pero hay que ver. Efectivamente, los libertarios tienen un camino para eventualmente ganar, si es que hay que poner la interpretación de este voto, si es que este voto no tiene que ver con, bueno, el agotamiento, con las consecuencias del modelo económico, en un contexto muy complicado, porque, bueno, Milei ayer dijo, ratificamos el mismo rumbo económico, estamos creciendo al 7%, pero eso no es cierto, eso era cierto al comienzo del año. Hace rato y mucho más ahora que subió fuertemente las tasas de interés, todo tratando de evitar que el dólar se dispare de acá a las elecciones del 26 de octubre. La actividad económica está mucho más ralentizada, se frenó mucho, la recuperación económica se frenó y ahora hay que ver qué es lo que pasa en materia de la reacción de los mercados en los próximos días y hoy mismo. Estaba leyendo recién un informe de Martín Rapetti, un economista muy serio, que lo que plantea dice, bueno, la pregunta hasta ahora, el mercado asumía que el gobierno iba a llegar así como estábamos hasta el 26 de octubre con este sistema de bandas, es decir, que iba a vender dólares cuando tocara el techo de la banda al Banco Central después del 26 de octubre para tratar de que el dólar no salte, para que eso no repercute en inflación. ¿Y qué hizo estos últimos días? Estuvo usando dólares del Tesoro. ¿Por qué? Porque no llegó al techo de la banda, pero para evitar que llegara al techo de la banda, estuvo usando dólares del Tesoro para evitar la corrida cambiaria, o que por lo menos llegara al techo y empezar. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Se va a armar una corrida cambiaria para testear al Banco Central, para testear al Tesoro, para ver qué hace el gobierno? El dólar oficial cerró el viernes a 1.365 pesos.
El techo de la banda es 1.468, o sea, hay un 7,4% entre que puede subir el dólar hasta que aparezcan las reservas del Banco Central para frenar la suba. Ahora, ¿cuánto dinero tiene, mientras tanto, de resto el Tesoro? Porque en las últimas jornadas vendió 500 millones de dólares. El mercado, los que saben de esto, dicen le quedan 1.000 millones de dólares. ¿Pero a qué velocidad te los vas a gastar? ¿Cuál sería la opción de Milei a todo esto? Bueno, poner un cepo, evitar que la gente siga demandando dólares al ritmo que lo vienen haciendo a este precio. La idea de, si te parece barato, comprar campeón de Caputo. Bueno, desde que se abrió el cepo para individuos en abril, la gente viene demandando al ritmo de más de 3.000 millones de dólares por mes. Eso, sin oferta de los dólares del campo, se hace insustentable si vos querés mantenerlo relativamente quieto o que solo se mueva en línea con la inflación, para evitar que haya un salto que repercuta sobre inflación, que es lo que Milei viene presentando como su gran mérito. Hasta ahora, bueno, venden futuros, suben la tasa de interés, le suben los encajes a los bancos, pero ya no tienen muchos más recursos a mano. Entonces la pregunta decía, uno no imagina a Milei poniendo restricciones porque es contrariamente a todo su discurso. De hecho, liberó el cepo para individuos. Entonces decís, ¿va a hacer eso? Y no, es muy difícil imaginar a Milei haciendo eso. Ahora, ¿qué va a hacer con este contexto económico donde hasta ahora además estuvo dispuesto a pagar muy caro todo? Subir la tasa de interés ha hecho que una economía se enfriara fuerte. Los problemas de las pymes, los problemas para el final, la gente está endeudada con las tasas que le suben, se frenó el crédito hipotecario. Entonces, ahora, de acá al 26 de octubre, cuando efectivamente el gobierno podría eventualmente, recién hablábamos de otras elecciones en las cuales de la primaria a la siguiente elección se revirtió, como Macri de la primera vuelta a la segunda vuelta electoral encontró un montón de votos, Massa después de la primaria a la primera vuelta electoral también encontró un montón de votos, eventualmente podría pasar, no es que no ha pasado en otras ocasiones. El problema es que el escenario económico es muy complejo y el escenario político es muy complejo. Es un gobierno que todavía no logra dar respuesta a la cuestión de la crisis de las denuncias de corrupción por el tema de la discapacidad, la cuestión política. Ayer estaba Karina Milei, era el gran genio del armado político, y ya la interna planteando, bueno, todo esto que nos está pasando fruto de un armado político con gente muy impresentable, el Martín Menem, Sebastián Pareja, que hicieron con el armado electoral en la provincia de Buenos Aires, que son además muchos los que aparecen involucrados en el escándalo de las coimas. Y Santiago Caputo, que ayer apareció arriba del escenario, el otro vértice del Triángulo de Hierro, que le venía diciendo, porque Milei dice que toda esta incertidumbre y demás se debe a lo que está pasando en el Congreso, y los degenerados fiscales y lo que le votan en el Congreso. Lo que le votan en el Congreso es fruto de la decisión electoral de Karina Milei de ir a todo o nada en las provincias. O te sometés completamente y te pones la campera violeta, o voy con mis propios candidatos. Los candidatos propios de Milei fueron un fiasco, salvo en la ciudad de Buenos Aires. Fueron un fiasco en el resto del país. Y los gobernadores se van empoderando. De hecho, ayer pasó algo muy curioso, que es que la figura de Kicillof se volvió una figura nacional con sus colegas gobernadores que no son peronistas kirchneristas, festejando el triunfo de Kicillof y señalándole a Milei, esta es una señal de que hay que gestionar, que lo que está es un presidente que ignora el interior del país, que ignora a los gobernadores, que no hace obra pública, que le plantean los gobernadores, Puyano en Santa Fe, Yarlora en Córdoba, y ahora se han ido sumando, Torres en Chubut, se sumó Valdés de Corrientes, radical, que antes estaba coqueteando con el gobierno y después de la última elección fue solo, le fue fenómeno, se fue con los gobernadores. Todos esos gobernadores son los que movieron sus legisladores en el Congreso y que le han dado estas derrotas, pues es un gobierno que además cree que puede gobernar solo. Entonces, ayer Milei ratifica a todo su equipo, dice que son todos una maravilla, dice que va a ser autocrítica, pero todos le están diciendo masivamente, tanto en el plano económico como en el plano político, tenés que cambiar. Milei por ahora cree que no tiene que cambiar, dice que va a ser autocrítica y mirar los errores, pero que ratifica todo el rumbo económico. Vamos a ver, quedan 37 días hábiles, porque ahora los mercados se encuentran en días hábiles, de acá a las elecciones del 26 de octubre. Madero. Yo te voy a decir que es un productor todoterreno porque me aguantó para llegar a la llegada de la carrera. Sí,
4 horas, de la mano. 4 horas y media. ¿Sabes? A las 4 horas y media subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Él lo había hecho en 3 horas, la esperó a María 1 hora y media y ahí llegaron juntos. No, La voy a decir verdad- que estaba medio lesionado, así que, pero me hubiese esperado igual y le creo. Nos caímos, le di una pasó de todo, te quiero Sí. decir. Nos rebalamos. Bueno, pero mucha llegaron co- juntos. Sí. Y la verdad que fue una imagen muy linda. Cuando Muy linda llegaron los juntos. dos, sí. Sí, me gustó. Muy linda. Me gustó. Sí. Bueno. Mucho esfuerzo, 4 horas. Sí. Más de 4 horas y media. ¿Vos cuánto tardaste en tus 6? 10 minutos. 1 hora 7. Ok. 1 hora 7. Bien. Hice un. Sí. Está jodido, está descubriendo Ustedes sus hicieron- glúteos esta ustedes mañana. hicieron Sí, le otro duelen tipo los de glúteos. entrenamiento. Está descubriendo los glúteos. Ustedes hacen otro ¿Qué? tipo de entrenamiento. ¿Por qué? Y bueno, pues, hacer el entrenamiento 4 horas y media. austero que hago yo y a ver cuánto puede correr. Bueno, hay unos que se entrenan Ahí bastante. estamos, Martín y yo en la llegada. Ahí está. Mirá. Ahí va. Era vos. Bueno, ahí está. Medio, Qué bien, Martín. medio en caminata ya Bueno, la en buen llegada. estado. Ay, pues, ¿sabés qué? O sea, bastante que cruzamos ese arco. Pero mira qué Todos lindo. a lo que eran las Porque para subidas. cómo no había nadie alrededor, como fueron los últimos. No es cierto. No, de ese pelotón. Digo, no había maldad. nadie alrededor. No, vos sabés lo que Entonces era- es linda no, la vos no llegada. sabés lo que era la subida. Te ponían una No cuerda sabés, de no, lo yo difícil sí. que era. Yo hice 2 muros, Yo querida. hice 3. Bueno, vos hiciste 3. Bueno, No, me no hace- hiciste 2 muros. Sí, ¿qué hice- no? Hiciste uno solo. 2 muros hice. Incomprobable. 2 muros. Bueno, a ver. Bueno. Vamos a hablar de la selección argentina. ¿Qué? ¿Juega mañana? ¿A qué hora? Mañana se terminan las eliminatorias. ¿A qué hora? 8 de la noche. Ah, Mañana ok. se terminan las eliminatorias para la Argentina. Va a jugar frente a Ecuador, equipo ya clasificado que dirige, cuando no, un argentino. Sebastián Becasese Ah. es el entrenador de Ecuador que lo mete en el Campeonato del Mundo. La Argentina no tiene a Mira. Messi y no tiene al Cuti Romero. El Va a Cuti- probar. Yo imagino, no sé, que Scaloni Bueno. se va a hacer mucho prueba. Mira, no sé cuántas pruebas va a hacer. ¿No? Mañana para mí va a jugar Alexis McAllister, que no jugó el primer partido. Yo creo que es Alexis por Mastantuono, el cambio, y que la mitad de la cancha va a estar nomás con Alexis McAllister, De Paul y Leandro Paredes. Entiendo que esa va a ser la mitad de la cancha de la Argentina probablemente. Hoy quedará definido Thiago Almada en la delantera. Junto Sí. a Julián y Lautaro probablemente, porque al no estar Messi, Lautaro podría entrar por Messi y jugar con Julián, cosa que ya ha pasado en la Argentina. Y Leo Valerdi es factible que juegue en el fondo. Valerdi es futbolista formado en Boca, que hoy está en el Olympique de Marsella. Quiero ver quién juega de lateral por izquierda. Ahí puede haber una cartita nueva. Sí. Con Julito Soler, el futbolista formado en Lanús, que hoy está en el Bournemouth de Ok. Inglaterra. Hoy viaja la Argentina para allá para cerrar la eliminatoria, y desde el cierre de la eliminatoria hasta el inicio del Campeonato del Mundo, María, el 11 de junio del año que viene, va a haber un tema saliente, que no es solamente Messi. El tema saliente es la renovación de Scaloni. Empieza Bueno. antes del Mundial el intento de que Scaloni llegue Ya. al Mundial Y con si- otro periodo Epa. por delante. Esto es lo que va a Tapia terminar. lo felicitó a Kicillof. Y se, claro. se subió a la discusión. Recordá que él estuvo en el Ciudad de la Plata como impulsando como casa de la selección argentina junto a Axel Kicillof ese estadio. Vamos a hablar con Carlos Bianco, Carly Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, mencionado muy especialmente ayer por Axel Kicillof cuando daba su discurso del triunfo en La Plata, entre otras cosas porque fue de los que más empujó las elecciones separadas, desdobladas. ¿Cómo va, Carlos? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ustedes me imagino que con un triunfo de esta magnitud, inesperado. Sí. Nosotros esperábamos un resultado más ajustado, digamos, para arriba o para abajo, ¿no? Creíamos que iba a estar más polarizada la elección y que iba a ser voto a voto, como lo dijimos en la previa. No era una cábala, no era una forma de desentenderse de la cuestión, sino que creíamos que iba a ser más ajustado, pero me parece que el pueblo de la provincia de Buenos Aires fue muy contundente, ¿no? Con la diferencia de 13 puntos, con haber ganado 6 de las 8 secciones electorales, con haber ganado, 99, 100 municipios de los 135, un mensaje, para mí un doble mensaje, porque no dejan las elecciones de medio término, más allá de elegir concejales, legisladores, diputados, senadores, también son un plebiscito de los gobiernos ejecutivos, ¿no? De los ejecutivos,
y por lo tanto el mensaje creo que es doble. Un mensaje para Milei, que el pueblo bonaerense no quiere lo que está haciendo, estas políticas de desindustrialización, de caída del empleo, de importación, de caída de los ingresos, por un lado, y por otro lado una validación de lo que está haciendo el gobierno de Axel, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con todo el esfuerzo que hacemos para sostener una situación social muy, muy compleja, económica, productiva, del empleo, etcétera. O sea que yo creo que esos son los dos mensajes que ha dado el pueblo de la provincia y que hay que tomar nota. Lamentablemente ayer vimos a un presidente que, si bien al principio parecía que estaba como más comprensivo, que hacía algún tipo de autocrítica o algo así, después dijo, bueno, pero voy a acelerar el rumbo, voy a seguir por el mismo rumbo y voy a acelerar. Y bueno, me parece que no está entendiendo lo que le está diciendo el pueblo. Ahora, siempre es difícil leer la intencionalidad de los votantes, especialmente en una elección local, ¿no? Porque uno podría pensar, la idea de ustedes de desdoblar era también discutir la gestión, discutir los intendentes de sus municipios, la gestión local y demás. Ahora, a la vista del resultado, ustedes le dan un sentido nacional, no local, a lo que pasó en el resultado. Es que siempre lo dijimos, y nosotros no dijimos que cuando se desdoblaba una elección nosotros pensábamos que se iba a discutir un tema o dos temas de la provincia y los temas municipales, digamos. Nosotros siempre pensamos que se iba a discutir el conjunto de esas cuestiones. Y vos fijate que más allá de argumentos políticos, ¿no? O de conveniencia en términos de resultado, el principal argumento que nosotros dimos siempre respecto del desdoblamiento de las elecciones era que si hacíamos una elección concurrente no se iba a poder hacer en la provincia de Buenos Aires una elección concurrente. Era imposible, era inviable hacer una elección con dos urnas, con dos sistemas de votación distintos, con dos boletas distintas. Era imposible, era inviable, era inviable. Después sobre eso se montaban todas las justificaciones y todas las especulaciones políticas, electorales. Pues son dos sistemas electorales. El de ayer fue el habitual, el viejo, y el próximo va con boleta única. Entonces, el habitual, que quiero decir algo, es absolutamente transparente. No hubo ni una sola denuncia, no hubo ningún inconveniente, absolutamente nada, a pesar de que era la primera vez que la provincia de Buenos Aires organizaba sus elecciones, la primera vez que de conjunto la policía de la provincia de Buenos Aires tenía que llevar adelante el comando electoral. Y además fue la mitad de barato de lo que va a salir la elección de octubre. El gobierno nacional dijo que iba a salir 400.000 millones de pesos a nivel nacional la elección de octubre. Si la provincia de Buenos Aires es el 40% del padrón, esos son 160.000 millones. A nosotros esta elección nos salió un poquito más de 80.000, es decir, la mitad. O sea que todos los argumentos que se dijeron a favor de la boleta única papel son un fiasco y un fracaso. Que va a ser el debut de la boleta única de papel ahora en octubre a nivel nacional, ¿no? Que todos vamos a tener nada, en lugar de encontrarte con distintas boletas y elegir la del partido, la del candidato que querrías, van a estar todos los candidatos en una única boleta y lo tenés que marcar. Con una crucecita, sí, cosa que nadie pidió, que nadie necesitaba, que no mejora la transparencia, porque la transparencia de la elección, como se hizo en el día de ayer, es absoluta. Y que encima nos va a salir el doble. Ahora, estamos hablando con Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. También eso es en la discusión nacional. Con el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner, con la Cámpora, ustedes tuvieron un debate muy desgastante alrededor de todo esto. Ayer se cantaba Axel Borón Bombón, Axel Conducción. Toda la historia de la conducción dentro del peronismo tiene un peso de la historia, digamos. Formalmente la presidenta del partido es Cristina Fernández de Kirchner. Y ayer me llamó la atención que primero le agradeció a Sergio Massa y después a Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof. No, me parece que tiene que ver con, bueno, uno está en un discurso y hace ciertas referencias, pero no creo que haya tenido un objetivo eso, sino que, bueno, fue como sale el discurso a veces. Axel le agradeció a todo el mundo, hasta me agradeció a mí públicamente, así que le agradeció a todo el mundo. Bueno, pero eso tenía un sentido dentro de la disputa que había habido, porque no le agradeció a todo el mundo. Él dijo elecciones desdobladas, Carly Bianco. No, me agradeció en particular porque yo estuve a cargo del proceso de organización, obviamente junto a la Junta Electoral, etcétera. Me agradeció en esos términos el gobernador. Ahora, hay algo de la proyección nacional de la figura de Kicillof que se produce a partir de todo esto. Me llamó la atención, salieron muchos los gobernadores que vienen en ese armado de gobernadores
parándose frente al gobierno Milei, planteando cuestiones desde obra pública hasta los recursos que no les giran, cosas que padecen todas las provincias por igual. Y apareció Yarlora en Córdoba, apareció Puyaro en Santa Fe, Nacho Torres en Chubut, que Valdés en Corrientes. Digo, hay todos los gobernadores y los gobernadores peronistas, por supuesto, pero también los no peronistas o los peronistas no kirchneristas, el caso de Yarlora, diciendo, interpretando el mensaje un poco en la misma clave que Kicillof, no sé si en todos sus términos, pero diciendo necesitan mirar al resto del país, una cuestión federal, atender la gestión. Sí, pero es lo que venía pasando además. Obviamente ahora se potencia y se maximiza porque se ganó una elección de esta importancia y de esta magnitud. Pero más allá de las diferencias ideológicas, que son muchas, con muchos de los gobernadores que vos nombraste, y son relativamente menores con otros, los que vienen más del peronismo, más allá de las diferencias, era una problemática generalizada que tienen las provincias en la Argentina en general y en Buenos Aires en particular, porque si bien creo que el recorte, el ajuste, el maltrato ha sido para todas las provincias y para todos los gobernadores, ha sido especialmente brutal con la provincia de Buenos Aires, y creo que todos han observado eso. Me parece que todos han entendido que el pueblo de la provincia de Buenos Aires le dio un mensaje muy claro al presidente, que era que tiene que dejar de atacar, de insultar, de ajustar, de pasar la motosierra como únicas políticas del gobierno nacional, y que se tiene que empezar a preocupar por las cuestiones que establece la Constitución, que se debe preocupar el presidente, por la obra pública, por la salud pública, por la educación pública, por la generación de empleo, etcétera, que el presidente se desentiende totalmente, pero tiene que entender, es un mensaje muy claro el que le dieron. Si no entiende el que no quiere, como se dice, no entiende el que no quiere. Dijo Milei, por último, estamos charlando con Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, dijo que lo que el 47 de ustedes es el techo del peronismo y que el 33 de los libertarios es el piso, pensando en octubre. Es decir, que ellos tienen para crecer y ustedes no. Bueno, veremos en octubre. Solo recordar que el gobernador en su primera elección sacó el 52, o sea que no es su techo. El gobernador tiene otro techo. Obviamente estas no son una elección para gobernador, son unas elecciones de medio término, pero nosotros vamos a seguir trabajando para obtener el mejor resultado en octubre. Que si es el 47 como techo, no creo que Milei llegue al 47 o al 48 o al 49 o al 53. O sea que yo lo que, sinceramente, no sé si me corresponde porque es el presidente de la República, pero le daría una sugerencia, que empiece a escuchar lo que le está pasando a la gente, lo que le dijo el pueblo a través de las urnas, y que gobernar de esta forma, sin un proyecto productivo, sin generación de empleo, con agresiones permanentes, me parece que es una forma que ya ha fracasado. Fracasó la forma de gobernar de Milei, fracasaron las políticas de Milei. Tiene que cambiar el contenido y la forma, porque si no se va a pegar otro golpe en octubre. Carlos Bianco, gracias, buen día. A ustedes, Hasta gracias. Luego. Era el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y ayer en el medio de las elecciones, decíamos, había mucho interés, Rolo, en los canales, sobre todo de cable, por seguir las elecciones. Y en el medio de todo eso fue trending topic Homo Argentum. Homo Argentum de nuevo fue trending topic porque cuando se conocieron los resultados, recordemos que la película que viene siendo celebrada por el presidente y todos los libertarios, fue trending topic porque una placa comenzó a circular, una placa roja al estilo de la de Crónica TV, que dice: no bastó con Homo Argentum. No alcanzó con Homo Argentum. Bueno, así que, pero una de Crónica misma. No, pero es una fake, okay. Pero digamos, circuló entre todos los que celebraban el triunfo en las elecciones del peronismo y lamentablemente Homo Argentum. Mucho 3%, mucho Homo Argentum. Sí, pero lamentablemente en la taquilla también perdió Homo Argentum. Bueno, pero venía con muchas semanas ya. Sí, venía hace muchas semanas liderando, pero el estreno del Conjuro 4, que es una película de terror, una saga que viene pisando muy fuerte, llevó 540.000 personas y Homo Argentum llevó solamente 89.000, quedó en el segundo puesto, pero hasta el momento ya la vieron 1,5 millones de espectadores.
que es un montón, pero seguramente a partir de ahora, con los estrenos que vengan, va a empezar a descender en la taquilla. ¿Pero cuánto es? ¿1,5 millones? ¿Qué película? Más de 1 millón ya es un golazo, ¿no? Para más de 1 millón es un golazo. Es la única película nacional, obviamente, que llevó esta cantidad. 370.000 más el top de Adrián Suárez, era la más vista hasta ahora. Y tenemos a Lilo y Stitch, uno de los grandes estrenos del año, que llevó más de 2 millones. Pero digamos, para una película a la par de un tanque internacional, una de superhéroes a ese nivel. Pero bueno, es el primer fin de semana que la gente eligió ir a ver otra película. 8:33 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, acá estamos con Dani Steingart, el hombre de los números, tratando de entender. Es tentador siempre atribuirle a las urnas leerlas, pero para entender el mensaje también hay que mirar quién votó, compararlo, es más complejo, ¿no? Sí, a ver, varias de las cuestiones. Es sabido que ayer el peronismo ganó por una diferencia mucho mayor a la esperada. Creo que no había ninguna encuesta que diera 14 puntos de ventaja. La diferencia terminó siendo casi 14 puntos. No, Bianco nos decía que no lo esperaban, le creo. No es que él dice, no nos estábamos haciendo los modestos, pues siempre generar expectativas juega, pero no. Yo creo que las máximas diferencias que daban las encuestas llevaban hasta 9 puntos. Ya 2 dígitos de diferencia, ninguna daba. Una de las sorpresas es que el peronismo ganó en muchísimos partidos, ganó en casi 100 partidos de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, y de las 8 secciones electorales ganó en 6. Lo que se esperaba era que ganara seguro en la tercera, por ahí en la primera, y en las otras perdiera, y ganó en 6 de las 8. Nada más agregando eso, o sea, la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, de los cuales el peronismo es muy fuerte en los municipios más poblados. Entonces no necesita ganar en una enorme cantidad de municipios para ganar una elección. Lo loco de esto, y además gran parte de los municipios son los del interior de la provincia, donde el peronismo es más débil. Entonces, que ganen 99 intendencias te da una idea de un triunfo regionalmente muy extendido, que eso es novedoso. Para que te des una idea, María, a ver, el peronismo en el conurbano gana por 18 puntos, más o menos 51 a 33, por ahí. Y en el interior también gana por menos, pero gana 40 a 36, gana por 4. Lo cual te habla un poco de este efecto generalizado. Ahora, hay algo que yo estaba viendo recién. ¿Por qué? Porque voy a simplificar mucho el argumento, pero la idea también es que el peronismo tiene su voto fuerte en los sectores populares, pobres, que es un poco la idea que ha construido mucho también, y hay mucho desprecio hacia el votante. En alguno, Bogiano, uno de los economistas cercanos al gobierno, como diciendo, bueno, si quieren seguir haciendo, no sé, caca sin cloaca. La idea de no sabes votar, ¿no? Entonces la idea de que el pobre vota al peronismo, entonces tiene lo que merece, y ese es el reflejo de la provincia de Buenos Aires, que es un poco también el discurso de experta ahora que vienen las elecciones de octubre. Ahora, el dato, para seguir de cerca, recién lo estaba analizando, es donde más creció el peronismo es en los partidos, digamos así, de nivel socioeconómico medio. No creció tanto en los municipios más pobres. Obviamente, partía en un nivel muy alto, pero no creció tanto ahí contra el 23. Claro, o sea, en La Matanza le fue parecido a lo que le va siempre, pero incluso un poquito por abajo en La Matanza. En La Matanza un poquitito por arriba, sacó 2 puntos más que en el 23. José Cepá, Florencio Varela, General Rodríguez, saca un poquitito más que en el 2023. En los municipios muy ricos también muy parecido al 2023, Vicente López, San Isidro. Que le va mal, que son los que le va mal. Bien. Donde más mejoras en los municipios, digamos así, de nivel socioeconómico medio. En, ponele, Berazategui, Ensenada, San Fernando, en Pilar. Bueno, Pilar... Sí, son niveles, digamos, Esos son municipios muy desiguales, en realidad, especialmente Pilar, ¿no? Que vos tenés, digamos, mucho barrio privado, mucho... A ver, habría que ver después esto más desagregado, por lo que sería por radio censal, a ver si esto aplica. Pero si querés el ejemplo para mí más arquetípico, lo que te acabo de decir es Avellaneda. Avellaneda es uno de los municipios del conurbano de menor pobreza estructural, ¿sí? Y sí, debe ser de los 39 partidos del AMBA, es el quinto con menor pobreza estructural. Y ahí es donde más creció, uno de los que más creció. Sacó 62% el peronismo en Avellaneda. Salvo, bueno, pero Isla Maciel tiene zonas... Tiene zonas, pero digo, Isla Maciel es un pedacito de Avellaneda. Sacó 62 puntos el peronismo ahí, más que en La Matanza. A mí me llamó la atención en ese sentido La Plata, que le haya ido tan bien al peronismo en La Plata. En La Plata también, bueno, ahí igual...
ganó, no es que no arrasó, digamos, el peronismo ahí sacó cerca de 40 puntos, es una buena elección. No, porque los pienso como electorados más parecidos a los de la capital, algunas. Entonces vos decís... La Plata es, por un lado, es la sección electoral que más participación tuvo. Sí. Sí, casi 70%. Y es, por lejos, la sección electoral de mayor nivel educativo de la población. La Plata es una ciudad universitaria y que tiene una particularidad, y esto lo diferencia, si querés, de Cava, que es una ciudad administrativa con muy alto peso del empleo público. Cava no tiene tanto eso, si bien es verdad que es la sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gobierno Nacional, el peso del empleo público en el total es más bajo que en La Plata. En La Plata el 25% de la población ocupada trabaja en el Estado, en Cava es medio alrededor de la mitad. Y eso yo creo que también puede haber quizás incidido algo, teniendo en cuenta que el empleado público es el si querés, tipo de empleado más castigado por la política económica del gobierno de Milei, porque fíjate que los salarios del sector público cayeron mucho más que en el sector privado. Por otro lado, también entiendo, por lo que varios me dicen de La Plata, que hay una valoración positiva de la gestión del intendente, de Alac, que eso también pudo haber explicado por qué hizo un buen desempeño el peronismo en ese distrito. Sí, yo creo que lo que decís, Dani, ¿no? Lo más interesante para observar es eso. O sea, tampoco encaja el discurso del gobierno de que es un voto de los pobres, ¿entendés? Porque hay algo en redes sociales y demás de un que es un voto, digo, además de despreciar el voto según nivel socioeconómico, me parece de lo más antidemocrático que puede haber. Muy gorila, siendo que Milei siempre se jactó de ser antigorila. Sí. Siempre dijo Macri es gorila, yo no. Pero yo tomaría nota si fuese libertario de esto otro, en realidad, porque ni siquiera el relato respecto de cómo viene el voto entra en función de este resultado. Sí. ¿No? Pero de vuelta, a ver, la correlación entre el nivel socioeconómico y el voto se debilitó fuerte en esta elección. En el 23 había una correlación muy fuerte entre mientras más vulnerable era un municipio, más votó al peronismo. Ahora, esa correlación sigue existiendo, pero es mucho más débil que hace 2 años. ¿Por qué? Porque donde la más otra es más débil. ¿Cuál es la otra? La de más nivel socioeconómico, más votante libertario. Que el libertario yo no sé si termina de captar el voto Juntos por el Cambio, de sectores medios antiperonistas, pero más educados. Donde mejor le fue a la Libertad Avanza es en los 2 municipios más ricos de toda la provincia, que son Vicente López y San Isidro. Ahí saca cerca del 55% de los votos. Lo que ocurre es que el voto originario de la Libertad Avanza es el del 2023, cuando todavía existía Juntos por el Cambio. Ahí era un voto bastante transversal, no tenía una clara correlación con niveles socioeconómicos. Cuando la Libertad Avanza se chupa los votos del PRO, ahí sí se vuelve un voto, digamos, de nivel socioeconómico más alto en promedio. Y lo mismo se observó en la capital federal, acordate. Zona norte le fue mucho mejor. Le iba originalmente mejor en las comunas del sur, en el 2021-2023 le iba mejor a las comunas del sur y le iba mal a las comunas del norte porque existía el Juntos por el Cambio que se llevaba esos votos. Y cuando Juntos por el Cambio desaparece, ese voto migra a la Libertad Avanza. En la provincia de Buenos Aires hay algo parecido. No es casualidad que San Isidro y Vicente López sean los dos lugares donde mejor le fue a Libertad Avanza. Si me apurás, Acasuso, localidad muy, muy de alto poder adquisitivo de San Isidro, 75% sacó la Libertad Avanza ahí. Dani Steingart, con los análisis pueden mirar en su Twitter, también en su cuenta de Twitter, que primero lo hacen feliz porque a Dani que le suban los seguidores lo hace especialmente feliz. Es como una cierta satisfacción que le provoca. En días de elecciones, subo lo que no necesita. Él necesita, eso lo ratifica. Y ahí ponen mapas, análisis. Es Dani Stein. ¿Cómo es? Porque tampoco... D-A-N-Y-S-C-H-T. Dani con Y. Con Y, el principio. Los primeros 4 letras de apellido. Es difícil. A él le complica mucho este planteo que hay a nivel nacional de que no haya elecciones cada 2 años. Pero viste que dice porque enseguida tenés que plantearte quiere las elecciones. Él necesita, es el momento que se luce. El tipo no cerraron las urnas, ya te tiró la posta, nuestro oráculo. Ayer. La pasamos bien en Cenital, pero te extrañé. Yo también. Sí, ya no va a volver a pasar porque Majo Echeverría, que estaba de licencia por maternidad, emergió de la licencia para quejarse de que no hubiésemos tenido transmisión. Nosotros estábamos volviendo de Madrid, habíamos fijado la fecha de aquello mucho antes. Bueno, en fin, pasaron cosas.
¿Querés estrenar tu Ford con plan óvalo? Es más simple de lo que pensás. Elegí tu plan y pagalo en hasta 120 meses con la tranquilidad de tener hasta 12 cuotas iniciales fijas. Empezá a disfrutar la experiencia Ford hoy mismo. Plan óvalo, tu Ford a tu medida. Descubrí más planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó la actualidad económica. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Juli Roffo, ¿dónde andamos? Buen día, María. Estoy en Palermo, en la esquina de Bullrich y Cerviño. Estoy acá porque sale a subasta un predio de casi 5 hectáreas que tiene el gobierno nacional, más específicamente el ejército, sobre la avenida Bullrich. Un predio en el que hasta ahora mismo están funcionando supermercados. Desde el año 94 que este predio lo explota, lo usa el grupo Cencosud. Pero en esta revisión que hizo el Estado Nacional a través de su Agencia de Administración de Bienes del Estado, decidió que este predio saliera a la venta. Es un predio que, ya te digo, pertenece al ejército y dentro del ejército está adjudicado al regimiento de patricios, pero que hace, ya te digo, más de 20 años que funciona casi 30 años que funciona como supermercado. Pero tiene las dos cosas. No, pues tiene el regimiento propiamente dicho y el supermercado, ¿no? Y un predio histórico. No sé qué van a hacer. ¿El regimiento también vuela? No, el regimiento no vuela. El regimiento permanece. Lo que se vende son las 4,4 hectáreas de donde ahora funciona, ya te digo, el espacio del supermercado, del hipermercado. Y de hecho hubo una pregunta puntual respecto de qué va a pasar con el pabellón del Centenario, que es un monumento histórico que alguna vez hicimos móvil porque estaba completamente destruido, lo han restaurado por orden de la Corte Suprema, no por buena voluntad. Ese espacio, ese pedacito del terreno también permanece dentro de la dependencia del ejército y ya se va a ver si se reubica en un lugar más accesible al público, si se expone en algún momento. Lo que se vende son las 4,4 hectáreas. En una zona de la ciudad recontra cotizada, ya te digo, estamos entre Santa Fe y Libertador, muy cerca de donde está, por ejemplo, la mezquita de acá de Palermo. La evaluación en la que arranca esta subasta, que va a ser el 6 de octubre a las 10 de la mañana, ronda los 82 millones de dólares. No sé cómo están para que armemos una vaquita. El gobierno anda necesitado de juntar dólares, así que el otro día escribía un tuit Miguel Ángel Pichetto criticando esto, una especie de remate de los bienes del Estado, que es un poco también, que fuera de broma, es una de las estrategias de juntar dólares del gobierno. Bueno, gracias Juli Roffo. Hasta luego, María. Hasta luego. Bueno, hablando de gobierno, esta mañana habló con Eduardo Feynman Guillermo Francos acerca de la derrota electoral y el jefe de gabinete la evaluaba de la siguiente manera. ¿Le da la sensación que también fallaron en la soberbia de los últimos tiempos? Y puede ser, Eduardo. Yo creo que a lo mejor sin hacerlo, voluntariamente, ¿no? Tal vez se transmitió esa sensación a la gente y bueno, yo creo que eso también en general al pueblo no le cayó bien, no le cae bien y también eso habrá que rectificar los caminos, ¿no? A ver, hablan de rectificar, Milei ya había dejado de insultar, hay un tema, pero en el fondo dicen vamos a hacer de autocrítica, no se entiende muy bien de qué están hablando cuando hablan de hacer autocrítica. Fue más que viento, ¿no? Fue no digo un huracán, pero fue un viento muy fuerte, por lo menos, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, como lo explicó ayer en sus palabras el presidente, es momento de hacer autocrítica, de analizar, de ver en qué fallamos, tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar, como lo explicó el presidente, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico. Ahora, también es cierto que el pase de la macroeconomía a la micro para la gente es muy importante.
Bueno, por primera vez asoma en el discurso del gobierno, en este caso de Guillermo Francos, la posibilidad de admitir que la situación económica para el bolsillo de la gente no es tan buena como ellos vienen diciendo que es, ¿no? La idea de la macro está... Tampoco que la macro está fenómena, estamos viendo, va a ser un día hoy en los mercados para ajustarse el cinturón, o no, ojalá que no, digo, pero la verdad... Vuelvo a insistir con un par de números. La reactivación que había sido muy fuerte de finales del 24, principio del 25, se detuvo en el primer trimestre. Sí, desde el primer trimestre de este año la economía no siguió creciendo, el consumo se pinchó. Y el poder adquisitivo que se había recuperado también volvió a contraerse. Entonces llegó el gobierno a las elecciones incluso el acceso a ciertos bienes durables o las ventas de electrodomésticos, algunos rubros, que no el consumo masivo, que nunca se recuperó bien, pero todos eso, de la mano el encarecimiento del crédito, de las tasas de interés, todo eso se pinchó. Se fue pinchando, sí. Salvo el sector de los autos, que tiene su propio financiamiento con los planes de ahorro, pero todo lo que requiere financiamiento hoy es imposible con las tasas de interés a lo que están. Sí, y déjame... Más la actividad económica, ¿no? Te traigo un número, viste, porque el gobierno habla mucho de lo de los 12 millones de pobres, que bueno, ya lo hemos charlado antes, lo vamos a seguir charlando, pero hay un indicador que también sale del INDEC muy poco conocido, que es el porcentaje de hogares que vende pertenencias para llegar a fin de mes. Sí. Sí, y eso está arriba del 23. O sea, está a varios puntos arriba del 23. Y eso te puede mostrar, o sea, te muestra que en muchos hogares, digamos, la situación es de que muchos no llegan a fin de mes comparado con cuando se inició el gobierno. Mira, incluso periodistas cercanos a Milei, ayer yo lo escuchaba a Esteban Trebuca en La Nación Más y tenía un punto de vista muy crítico, pero profundamente crítico. Tanta diferencia de votos porque evidentemente a este sector de la provincia de Buenos Aires, mayoritario, el rumbo del gobierno federal no le gusta. Punto uno. Esto es lo central. Y después hay una gran contradicción también del armado político. Vos combatís a la casta y llenaste la boleta de toda gente de la casta más rancia del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero no justificaron eso. Y el gobierno necesita más política y moderación. Correrse al centro, más franco y hacer cambio de gabinete. José. Hacer cambio de gabinete, moderación, que le lleguen las cosas. Empieza a haber toda una revisión de ciertas cuestiones. De todas maneras, nos lo decía Santiago Bulat cuando hablábamos con él más temprano, hay que tener en cuenta el tuit de Caputo es acá no ha pasado nada, sigue todo igual. O sea, ayer... A la noche el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, puso un tuit diciendo la política cambiaria, la política fiscal, la política monetaria, sigue todo igual. Las enumeró, saludos a todos, dijo Caputo. El tema es qué va a pasar ahora. Estaba leyendo hace un poco, les leía un informe del economista Rapetti, diciendo que, bueno, que la dinámica de presionar para una corrida cambiaria, bueno, se pone mucho más complejo para el gobierno frenar esa dinámica ahora. Todos esperaban que después de octubre el gobierno cambiara el modelo de las bandas, que lo obliga a vender, que dice que vende reservas, o si sube ahora sería por arriba de los 1.470 pesos, pero dice, el tema es si llega a octubre con este modelo. Y va a estar complicado, son 30 y pico días hábiles. 37. No sé, en mi opinión, si el gobierno se quiere plantar a defender el peso en 1.380 hoy, probablemente no pare de perder reservas. La cuestión es si lo deja correr hacia el tope de la banda, que está en 1.470. Es un 7,4%. Bueno, o sea, tendrías una devaluación del peso del 7,4%. El tema es que venía. Sí. Es verdad que el tipo de cambio que pasó de 1.150 a casi 1.400 en los últimos 2 meses. No es que hubo un gran rebrote inflacionario, pero comparado con otros momentos donde tenías una evaluación y va directo a precios. En este caso, lo que llama el pass-through, el traspaso de precios, ha sido bastante acotado. Pero el gobierno... pero bueno, se viene acumulando. Si ahora llegara a haber un salto más desordenado, ese sería un tema. A ver, ¿qué decía Santiago Bulat, economista, cuando lo consultábamos esta mañana? En un momento, cuando arrancó el discurso, dijo, bueno, vamos a corregir los errores que tengamos que corregir, pero medio que inmediatamente dijo, bueno, vamos a ir por el mismo lado, y después fue ratificado también por el ministro de Economía, que si viste puso en Twitter, va a seguir el ajuste monetario, fiscal o cambiario, medio que no va a haber cambios ahí. La pregunta ahora, María, en relación por ahí a lo primero que se anticipa del dólar cripto y demás, que la verdad que es poco volumen, no sé si es necesariamente representativo, pero el dólar
si veo esos valores, ya estaría tocando la banda, en algunos casos, la banda superior. O sea, si me preguntaras a mí, yo diría, para mí hay que dejarlo correr más alto y si querés intervenir en un lugar más alto. Pero lo que digo es, al mercado hacerle frente con 19.000 millones de dólares es un número en el cual, bueno, te pueden ir a testear con algo más de miedo que los primeros 1.100 millones de dólares que te comentaba antes, que para mí te los van a testear muy fácil, si se quiere. Porque además de acá a octubre tenés un trecho largo. Y ya esto te deja un precedente complicado, sí. 37 jornadas de acá a octubre, pero Milei decía ayer justamente, en el trecho en que dice, vamos a hacer autocrítica, vamos a ver qué hicimos mal, pero hablaba de la política, como si los errores, lo que pasa que, claro, la armadora del esquema electoral fue Karina Milei, estaba Martín Menem, además los mismos apuntados por el escándalo del reclamo de coimas en el Instituto Nacional de Discapacidad. ¿Qué decía Milei ayer? Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. Bueno, dice, vamos a hacer autocrítica y después dice, seguimos todo igual. Entonces es muy desconcertante el discurso de Milei cuando le están diciendo, digo, a comunicadores afines, tenés que cambiar el gobierno, tenés que cambiar el gabinete. Le están diciendo los economistas ortodoxos, tenés que cambiar el esquema, no podés seguir con este esquema. Muchos decían, bueno, llega octubre así como está y en octubre cambia el esquema porque no da que la gente compre 3.500 millones de dólares todos los meses y no hay oferta para cubrir esos dólares. Parecía que la autocrítica es más desde lo político que de lo económico, ¿no? A ver, mira, tenemos poquitos minutos, pero así que le voy a tener que pedir mucha síntesis. Martín Rapetti, yo se les mencionaba el informe de la consultora Equilibra, economista. ¿Cómo estás, Martín? María, ¿cómo estás? Bien. Vos decís que ahora se viene como para atarse el cinturón. Sí. 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 Y sí, porque, digamos, estábamos, las semanas previas estábamos cursando lo que podría llamarse una especie de crisis cambiaria, ¿no? Que el gobierno puede tener o no. Se esperaba que las elecciones de ayer le dieran un respaldo político al gobierno que tranquilizara a los mercados, pensando que el resultado de ayer iba a ser el preludio a un mejor resultado en octubre. Ahora, lo de ayer preanuncia que el resultado de octubre puede ser bastante peor de lo que el mercado anticipaba. Entonces, si el mercado anticipa que octubre va a ser complejo, yo creo que lo que se pensaba que iba a pasar en octubre, que era después de la elección de octubre, que era migrar a un esquema cambiario distinto, con una suba del dólar, esa expectativa que estaba pospuesta para después de octubre se traslada hoy. Entonces, bueno, claramente se va a intensificar esa tensión, esa crisis cambiaria que estamos cursando. Y bueno, vamos a tener que ver que el gobierno algún cambio tiene que generar para ver si logra cambiar expectativas y aplacar un poco la desconfianza e incertidumbre y que pueda, digamos, extender esto hasta octubre. Yo creo que, digamos, realmente el esquema de bandas cambiarias tiene fecha de expiración. Ahora, la pregunta, Martín, porque hay un déjà vu en esto. Del otro día leía un informe de Hernán Lacunza, otro economista de Equilibra, planteando, esto es el déjà vu del 2017 de Macri. ¿En qué sentido? Viene el Fondo Monetario, como se están yendo, traigo, en aquel momento eran 58.000 millones de dólares, dicen, con esto tengo un poder de fuego que viene fenómeno y terminamos como terminamos, con tremenda fuga de capitales y la salida de capitales. Ahora vos decís, bueno, tengo el poder de fuego, pues tengo los 15.000 millones, 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario para usar
a ver las reservas. Y un poco la pregunta es de vuelta la misma. Hasta que Macri sobre el final de su gobierno se ve forzado a poner un cepo. Vos decías en tu comentario escrito, digamos, que bueno, que antes de hacer eso, Milei, no sé qué hace, digamos, sería la cosa más contradictoria que podría ser. Pero a la vez, ¿cómo abasteces la demanda de si se acelera la demanda de dólares en un contexto en el cual los individuos están comprando 3.500 millones de dólares por mes? Y sí, es muy complicado. Yo creo que, digamos, realmente me parece que si a mitad del gobierno, Milei, antes de las elecciones de medio término, Milei, luego de haber levantado el cepo para las personas hace 3 meses, 4 meses, la vuelve a introducir, bueno, sería realmente ya un golpe brutal me parece, para la narrativa del gobierno de cara a las elecciones legislativas. Acá había un poco de pensamiento mágico con que después de las elecciones un triunfo iba a pavimentar un camino hacia crecimiento, caída de inflación y caída de riesgo país. Había muchos interrogantes que estaban flotando que hacían que esa idea fuera muy naif. Ahora, lo que nadie estaba imaginando era que el peronismo bonaerense, el kirchnerismo, tuviera un apoyo popular tan grande, que es en definitiva para los mercados un signo de enorme temor. Entonces, digamos, frente a esa posibilidad de una reaparición del kirchnerismo en el gobierno, que hoy el resultado de ayer deja en pie, bueno, va a haber un desprendimiento de activos argentinos por parte de los tenedores de los agentes financieros. Sí, ya está cayendo todo. Martín Rapetti, economista, dirige la consultora Equilibra. Gracias, Martín. Un beso grande. Un solo detalle. Hernán Lacunza es de Empiria, nosotros somos de Equilibra. Me escribí Empiria con Equilibra. Hace muy bien. Tuvimos mala idea en hacer un nombre tan parecido a... No, perdón, mala mía. Martín Rapetti de Equilibra. Bueno, hay algo también de profecía autocumplida, ¿no? Vienen diciendo riesgo Cuca, perdés por más de 13 puntos contra los Cucas, o el peronismo en la provincia de Buenos Aires, y pasa lo que pasa. A la vez, bueno, lo que viene diciendo Dani Stenger, ¿no? Ha habido otras oportunidades en las cuales de una elección a otra aparece un electorado que no estuvo en la elección anterior. Lo que pasa es que el escenario es complejo, digamos. Sí. Es complejo, lo que quiero decir es, 2019, Macri, después de las PASO, tiene una gran devaluación. Acuérdate, en ese momento estaba el tipo de cambio de 40, se va a 60. Es bastante desordenado esos 2 meses entre las PASO y las generales. Vende un montonazo de reservas. Y a pesar de eso, mejora mucho entre las PASO y las generales. Pierde, pero pierde por mucho menos lo esperado. No sé acá qué puede pasar en octubre, pero no descarto que puedas tener un escenario que tenga algún parecido de familia. 9 de la mañana. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Presenta el clima en Europa. ¿Cómo viene, José? ¿Cómo les va? ¿Qué José? bien? Bien, está bastante nublado afuera. Será cuestión de que el sol pueda romper esta nubosidad baja para poder llegar hasta los 20 grados. ¡Epa! Cerremos tratos. Si llegamos a los 20... Depende de eso, de las nubes. Si no, vamos a quedar en 17, 18. Pero si al mediodía, que es como debiera pasar, de a poquito el cielo se va resquebrajando, vamos a terminar. De hecho, está bien cerrado, se lo ve simplemente abierto sobre el horizonte. Le decimos a los que no están viendo una panorámica de la ciudad de Buenos Aires que muestra 99% de cielo cubierto, les diría. Aunque se mide en octavos, ¿no? Estoy cometiendo un error técnico. El cielo se divide en 8, como una pizza. Como los municipios, las secciones electorales. Muy bien, hoy veo que estamos monotemáticos. Claro. Entonces, yo que les quería traer algo nuevo. Se divide el cielo en cuadrantes y después esos cuadrantes se dividen a la mitad para contar cuánto nublado está. Hoy está a 99%. Mira, lamentablemente. Okay. Y con esa salvedad hecha, dependiendo de la nubosidad, llegaremos a los 18 o 20 grados. Y la semana viene muy bien. Viene muy bien. Sin frío ni calor. Arriba de los 10 grados siempre. Cercano a los 20 siempre en la tarde. Entre 10 y 20 sería la regla de esta semana. Con estabilidad del miércoles, casi descartada la lluvia y garantizado el buen tiempo para este fin de semana. Bien, no te quiero hacer un reproche, pero no hizo menos 10 en Madrid, ¿eh? No, menos 10 hizo el viernes. Menos 10 hizo el viernes que estábamos acá. No, perdón, el jueves creo que era que dijo José que estaba. Llevamos abrigo de más Uy, José, a Puerto Madryn, José. José,
Me preguntaron cuánto abrigo llevar. No recuerdo haber hecho un pronóstico para Puerto Madryn. Simplemente hablé de la temperatura de la mañana. Si fuese tan fácil que hoy está así, entonces mañana va a estar así. Yo trabajaría de consultor de, muy bien, de elecciones. Muy bien. Claro, que la pifiaron todos. O sea, esta vez no zafó nadie. Siempre hay uno que zafa, ¿no, Dani? Siempre hay un encuestador. El de los encuestadores, sí. Acá nadie acertó por tanta diferencia. Yo había visto algunos que daban 7, 8, 9 puntos. Nadie 9. daba. Bueno, el de 8 a 9. Pero ustedes de los meteorólogos también creen que tenemos... claro, no son guarismos, claro. Que alguien pero que alguien... O sea, nosotros no tenemos ninguna intención cuando damos el pronóstico. Claro. ¡Apa! Nuestra falla qué fuerte lo que dice. Es una denuncia. Qué fuerte lo que dice. No, bueno, pero vos suponemos que los encuestadores, los que hacen su trabajo con honestidad, tampoco tienen otra intención más que medir la... No, porque nos ponen en la misma bolsa. Yo nunca... A mí nadie me acercó nada para que diga una temperatura y no digo que a otros sí. Es tu trabajo. Es mi trabajo. Bueno, que vino caliente con vino caliente. No. ¿Qué pasó? No, porque nos comparan enseguida. Yo dije un chiste que voy a trabajar de encuestador. Y ahí metí la pata, ¿no? Cada profesión tiene como su sensibilidad particular. Una vez me acuerdo que cuando dicen que el Congreso es una escribanía, los escribanos se ponen como locos porque dicen, no, o sea, como que es un trámite fácil y sencillo cuando vota ¿viste? Firmar con la lapicera. Entonces dicen, no, tenemos un trabajo relevante que hacer, nos menosprecian con esa expresión. Bueno, por eso no hay que comparar profesiones. Muy bien. Muchas gracias, José Bianco. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. Bueno, ahí están llegando los perros. Hola, Harry. Sí, ¿cómo andan? Buenos días. Bien, acá llenos de cifras, porcentajes, secciones Sí, estuve escuchando. Diferencias. Estuve escuchando, a mí me parece apasionante eso. No sé bien cómo se lleva cada uno, supongo que hay muchos enfoques para analizarlo ayer. A mí el numérico me parece apasionante, me encanta, siempre me gusta. Y es interesante, porque te permite como entrar en el resultado de la elección con más profundidad que por ahí que si solo te quedas con lo que dice unos y otros. Y aparte, para los prejuiciosos es lindo porque sacamos conclusiones. Sacamos conclusiones muy generales que después no sé qué tan válidas son, pero en el momento es como, a mí me encanta sacar conclusiones de cosas. ¿Dónde lo seguiste? En Twitter. Twitter. Porque estaba tomándolo con amigos, no estaba con la disponibilidad de ponerme a ver streams o escuchar radio, así que lo fui siguiendo como viendo y también lo lindo de Twitter es que ves una mezcla de periodistas con militantes de ambos lados, digamos, con gente como más intensa en ese sentido. Sí, C5N decía Rolo que la rompió, porque también porque hay es que el que quiere escuchar una noticia también la noticia buena, la noticia para el que se queda contento con el resultado electoral es más atractivo que el que se siente que perdió las elecciones, se desconecta más rápido. Y ahora el tuitero vencedor no mira al canal vencedor. No. El tuitero vencedor mira al canal perdedor. Claro. Sí. Total. Sí, obvio. Somos los que nos gusta mirar la cara de Sinner. A mí me interesaba. Yo ayer me quedé viendo La Nación Más y TN, pero mucho La Nación Más, porque me interesaba un montón la reacción del sector más afín al gobierno. Es que en realidad está bonito, es lo más interesante, sí. Sí, era más cómo lo leían. No, muy críticos en el sentido de, pero además en la interpretación, salvo Majul, pero digamos la mayoría tenían una visión mucho más profunda en términos de la situación económica, de la falta de gestión del gobierno, de todo lo que pasó con la discapacidad, de la crueldad, de los insultos, del desprecio, o sea, como una crítica muy abarcativa de muchos rasgos del gobierno, no solamente un rasgo por ahí, que era hasta ahora las formas, ¿viste? Como que venía todo muy acotado es un problema de formas. Bueno, no es solamente un problema de formas. Te traslado una duda que teníamos en preparación, una pregunta que surgió. ¿Cuánta relación tiene el resultado de ayer con lo que puede llegar a pasar en octubre? Hablamos mucho con Dani Steingart de eso. Ha habido muchos casos en los que de una elección PASO, que la PASO funcionaba como a la elección cambió el voto, o sea, Macri sumó un montón de la primera vuelta a la segunda vuelta electoral en un momento re difícil. Mira, salvo en el 2017, yo agarro del 2015 para acá,
entre las PASO y las generales, con 2 meses de diferencia, hubo bastante sorpresa. 2015, en su momento había ido muy bien a Scioli en las PASO, después en las generales sorprendió Macri con una elección muy buena, quedando 2 puntos abajo, después gana el balotaje. Fue bastante sorpresivo ese desempeño de las generales. 2017 era bastante predecible, en 2019 le ha ido bárbaro Alberto Fernández en las PASO, gana por 17 puntos, Macri devalúa después de eso, ¿te acordás? Sí. Y contra todo pronóstico recupera mucho Macri. Sí, y termina siendo más ajustada de lo que se creía. Mucho más ajustada de lo que se creía. Sí. En el 2021 al peronismo le da muy mal en las PASO y después recupera bastante en las generales. Me acuerdo que Alberto Fernández decía, y vamos a festejar este triunfo, dijo en el búnker, aunque no había sido un triunfo, pero había pasado de perder como por 6, 7 puntos en la provincia a estar bastante cerquita. Y en el 2023 tuvimos 3 bandazos. Tuvimos la sorpresa de Milei en las PASO. Después la sorpresa de Massa en la primera vuelta. Quedó a 2 puntos de ganar en primera vuelta electoral. Claro. Y en el balotaje se sabía que Milei era el favorito, pero nadie daba 11 puntos. Y entonces, de vuelta, yo diría... Por eso. Antecedentes. Y más esto que no es ni siquiera, porque estás hablando de todas PASO que eran nacionales. O sea, ahí tenías un panorama del país entero. Acá ni siquiera, acá tenés un panorama de la provincia, que ya se sabía que la provincia podía llegar a ganarle al peronismo. Sí, pero tenés varias elecciones provinciales sumadas, ¿no? Donde los libertarios no le viene yendo bien en las elecciones provinciales. Le fue bien en Cava, después le fue bastante bien. Salvo Cava. Es que hay algo como... Pasa que son bastante personalistas, ¿no? También es como si está la cara de Milei o no está la cara de Milei, cambia mucho. Y cuando hay intendentes o jugadores locales fuertes, esos se terminan imponiendo ante los libertarios, ¿no? O sea, cuando vos tenés oficialismos provinciales, oficialismos municipales... Le roban bastante voto, sobre todo a los libertarios. Eso pasó en Corrientes, pasó en Misiones, pasó Por eso en Salta. le reprochan a Karina Milei que no haya hecho alianzas en esos casos. O sea, en Corrientes estuvieron a punto de hacer una alianza y después, como no cedían, pues es todo violeta o nada, bueno, hizo que muchos candidatos fuesen por afuera, digamos, sin alianza con los gobernadores. Sí tienen en el Chaco, tienen en Mendoza con los radicales con peluca, pero el único lugar donde los libertarios realmente se comen al oficialismo local es en Cava. Claro. Es el único. ¿Y de dónde salió la gente de la pobreza? Que decía Milei muchas veces, dijo... 12 millones de gente de personas. Por eso, ¿de dónde la sacó? A ver, de la pobreza. Acaba de tocar un tema que a Dani Steiner... Sí, te vi sosteniéndole las riendas porque tenía ganas de mandarse. Lo pregunto desde el lado de lo discursivo de Milei, como para entender quiero pensar cómo está él en su cabeza para analizar los resultados, porque probablemente ver que suma 3-4 puntos con respecto a las elecciones del 2023, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, a mí ¿de dónde lo sacó los 3.4 esos que sube? Yo lo que te diría es, respecto a los 12 millones de lo que dice Milei, él compara contra el peor momento de su gobierno, que es al principio, porque él asume, digamos... Lo tome como una herencia. Él cree que la devaluación estaba ya dada y entonces el efecto cuando suben muy de golpe los precios, la pobreza sube mucho. Gran parte de esos 12 millones se explica por esa razón. Y después, ¿dónde creció más el peronismo? Crece, yo decía, en los partidos de nivel socioeconómico medio. ¿Sí? No, digamos, en los partidos más pobres, que suelen ser donde más fuerte es el peronismo, ahí crece poquito. Partiendo niveles altos, más del 50%, pero casi que no se mueve. En los municipios muy ricos, como San Isidro, como Vicente López, tampoco crece mucho el peronismo, crece muy poquito. Crece en los de nivel socioeconómico medio. Avellaneda es el ejemplo típico. Avellaneda es un municipio relativamente medio en lo que es la provincia de Buenos Aires, y ahí sacó 62% el peronismo. Sacó más que en La Matanza. Sacó más que en José Cepaz, que son municipios históricos, que en Florencio Varela. O sea, una clase media descontenta. Y ahí estamos discutiendo varios colegas. Estamos tratando de entender los números. Yo me apresuro a las conclusiones. No, hay que... Ahí va. El otro día escuchaba algo que me pareció interesante, que la sección 1 creció mucho en cuanto a población después de lo que fue la pandemia. Sí, la sección 1 por primera vez tiene más electores que la sección 3. Esa zona norte, incluye la zona norte. Por eso está la Panamericana colapsada. No solo la pandemia. La sección 1, contrario a lo que muchas veces se cree, es la zona más industrial de todo el conurbano, desde hace varias décadas. La industria en el conurbano surgió en el 1900 en el sur, y conforme fue avanzando el siglo XX se fue mudando para el oeste y para el norte. Vos tenés las grandes industrias cerca de la Ruta 9, las automotrices, la industria química, farmacéutica, y eso también, o sea, no es solo country, sino que también la propia... El conurbano, digamos, la parte más dinámica es la zona noroeste y la menos dinámica es el sur.
Perdón, me tengo que ir porque tengo clases. Pero, tenemos que compartir a María. No, yo solo quiero preguntar una cosa más, que es ¿qué porcentaje del padrón votó y si fue lo que se esperaba? Votó el 62% del padrón aproximadamente y estaba más o menos a tono con lo que se esperaba. En Cava había sido más o menos parecido. Es una baja participación. Sí, 10 puntos menos que en una elección general, pero para una elección local está un poco en línea. Pero bueno. Sí, y no hubo grandísimas diferencias entre los partidos, las secciones electorales. Donde más participación hubo, o sea, en La Plata, hay casi 70, que es la sección electoral de mayor nivel educativo de toda la provincia y hay cierta correlación entre mayor nivel educativo y mayor participación y politización. Claro, lógico. Gracias, Dani. Gracias, María. Gracias, María. Gracias a todo el equipo. Un placer. UrbanaPlayFM.com